La lucha por la libertad y por la independencia es algo que data muy temprano, incluso desde las primeras llegadas de los españoles y de la corona a América. Estamos hablando de una historia marcada por diferentes tipos de resistencia y pues por diferentes motivos, ¿no? Desde el reconocimiento de una independencia territorial hasta el reconocimiento de unas autonomías y unos derechos al momento de gobernar. Pero todo esto comienza a tomar forma a inicios del siglo XIX, gracias al movimiento juntista que en los primeros 10 años de ese siglo comenzó a formarse en las diferentes colonias de lo que hoy conocemos como Suramérica. A partir del inicio de ese siglo comienza un proceso largo, lleno de proyectos de nuevas repúblicas, de propuestas de gobiernos autónomos y finalmente en 1819 se va a comenzar a perfilar lo que va a ser la independencia definitiva de varios de esos territorios en el norte de Sudamérica. Conocida como la Campaña Libertadora, este primer movimiento militar va a asegurarse a la Nueva Granada y a partir de ese año comenzará a expandirse a otros territorios, entre ellos la actual Venezuela. En 1823, la batalla de Maracaibo va a marcar una de las mayores victorias para la liberación definitiva de este territorio. Para 1823, tanto Venezuela como el actual Ecuador tenían mucho que ver con la República de Colombia, que ojo, no es la misma República de Colombia que conocemos hoy en día en el 2021, sino que es el proyecto gran colombiano de república que comenzó a fraguarse en 1819 con el Convenio de Angostura y que comenzó a formarse territorialmente desde ese momento gracias a todas estas campañas militares. Entonces, hablar de entrar a Venezuela para liberar a Colombia tiene todo el sentido del mundo porque Venezuela hace parte de esa nueva república, que de nuevo es la República de Colombia concebida en 1819 y que hoy en día conocemos como la Gran Colombia. Todo este debate sobre por qué pensamos en Venezuela, si la historia nuestra es la que tiene que ver con Colombia, es un síntoma de cómo en general pensamos nuestra historia nacional. Sí, es decir, las fronteras, tanto nacionales, estatales, cambian con el tiempo. Las propias concepciones sobre el territorio y la identidad cambian con el tiempo y lo que fue hace 200 años considerado Colombia, hoy no lo es, pero bien o mal ese pasado siempre viene a recordarnos que más allá de cómo estamos delimitando nuestras fronteras hoy en día, hay cosas del otro lado que nos sirven para explicarnos la historia propia. Y estamos ahora en un momento en que decimos, bueno, ¿qué pasó por fuera de nuestras fronteras? ¿Qué tiene que ver para entender pues esta independencia que fue, de nuevo, no fue un año, no fue 2 años, estamos hablando por lo menos de 15 años. Maracaibo es una oportunidad para comenzar a repensar esa forma en que nos contamos nuestra historia nacional. José Padilla es nuestro héroe naval, es el padre fundacional de la Marina para Colombia. Es el eje representativo de todos los hombres y mujeres que portamos este honorable uniforme. Básicamente es un marino, es un político y llegó a ocupar los más altos grados, digamos, dentro de ese mundo institucional piramidal como es la Armada, hoy antiguamente denominada la Marina de Colombia. El general José Padilla era de origen de Riohacha. El general Padilla había nacido en 1784 o en la propia ciudad o en una de las villas cercanas, como era la Villa de Pedraza, y así lo declaró en el juicio que se le siguió después de la conspiración septembrina, cuando dijo ser natural de Riohacha y tener 44 años. ¿Qué lo hace tan importante? Que bajo pulso construyó todo un deber ser, construyó un proyecto político de Marina, construyó y dio los primeros parámetros en esos procesos de navegación. Un elemento representativo es que era un pardo. Un pardo es una categoría denominada antiguamente, en donde se hace una clasificación por color en esas estructuras sociales de la época. El término pardo era una categoría sociorracial propio de la sociedad colonial, que implicaba una especie de régimen en el cual estaban integrados
en una jerarquía de poder distintos grupos raciales y sociales. Misturas como la de los mulatos, los zambos, los mestizos, todo en medio de dos grandes grupos de referencia, los negros y los indígenas, muy diferentes a los blancos peninsulares o criollos que ocupaban como los puestos más altos en la sociedad. Ser pardo en la época era muy complejo, llegar a posiciones de poder eran muy complejos. Entonces, que Padilla lograra entrar en ese escenario político, social, por algunos no fue muy bien visto, por otros fue temido. Para Bolívar fue muy querido, para Santander también, a pesar de que tuvieron muchas diferencias, fue muy respetado. Recordemos que para Bolívar lo denominó en algún momento el Nelson colombiano. Pues Nelson para todos los marinos es una figura sin lugar a dudas del modelo a seguir. La campaña de Zulia se debe entender como un proceso militar un poco más amplio que solamente una o dos batallas aisladas, cuyo objetivo fue comenzar a retomar para los republicanos el occidente y el norte de Venezuela. Para ese momento, gran parte de lo que llamamos la República de Colombia ya había sido retomada por los independentistas y poco a poco esta batalla, al ser cerca de la costa, comenzó a tener un tinte más bien marítimo y naval. En términos generales, Zulia era estratégicamente importante porque, así como el resto de la costa norte de Venezuela, era la puerta de entrada para muchos de los refuerzos realistas que venían desde Europa a apoyar la lucha contra los independentistas. En el marco de los procesos independentistas se vienen a dar unos procesos en tierra, que digamos que es lo que normalmente venía liderando el general Bolívar, obviamente de la mano con Santander. Una estrategia muy puntual para liberar toda América. Sin embargo, el tema marítimo y el tema fluvial estuvo en la necesidad imperiosa de colocar unas cabezas visibles. Una cabeza visible de esas fue el almirante José Padilla, o algunos, como le denominan, el general de brigada. La batalla de Maracaibo fue una batalla naval en 1823, el 24 de julio, entre las tropas realistas, es decir, la corona, lideradas por Ángel Laverde y Navarro, y las tropas independentistas de lo que hoy en día se conoce Colombia, dirigidas por José Padilla. El objetivo de esta batalla era comenzar a expulsar esos remanentes de ejército realista que habían en el norte de Venezuela y finalmente tomar esa área para retomar definitivamente el territorio en nombre independentista y republicano, y segundo, para evitar nuevas invasiones desde el norte de Venezuela por parte de la corona. Entonces, si no se da Maracaibo, pues evidentemente Bolívar no puede llevar a cabo todas sus campañas del sur. Para los españoles por ahí les entraban todos los víveres y munición, ¿sí? Ellos tenían el fuerte de San Carlos y el de Zápara, que dominaban el lago de Maracaibo. El refuerzo que los españoles enviaron hacia Maracaibo fue el almirante Laborde que vino de Cuba. Entonces todos esos refuerzos marítimos de naves y pertrechos entraron a Maracaibo. Y eso fue lo que originó la batalla del lago de Maracaibo, porque Padilla ya había entrado, había forzado la barra y se encontraba también en el lago de Maracaibo cuando las dos fuerzas se encontraron. De hecho, él momentos antes, desde el día anterior, el 23, empieza a dar arengas. Arengas quiere decir subirle la moral a la tropa, empieza a hablar con cada uno de ellos, a dar instrucciones muy puntuales. Y una de las órdenes que él dio fue regar arena en las cubiertas, porque él dijo, si hay sangre, la arena va a evitar que los tripulantes se resbalen. No es lo mismo navegar en ciertos meses del año, donde hay unas temperaturas, hay unos vientos y hay unos elementos netamente naturales que hacen o favorecen, pues obviamente el resultado de la batalla del lago de Maracaibo. Padilla lo conoce muy bien y además de eso que conoce muy bien la arquitectura de las unidades, sabe qué unidades son más rápidas para ciertos ataques y eso es la estrategia que utiliza. Los riesgos normales en esos viajes eran, bueno, que se encontrara con el enemigo y hubiera combate. Pero el mayor riesgo son las tormentas. Y si vemos, por ejemplo, a Padilla le tocó una tormenta dentro del lago que casi le acaba todas las unidades, pero eso fue como en junio. Si uno ve, inclusive en la actualidad, tiene toda la brisa en contra. Y en esa época era navegación a vela, no había otra posibilidad. Entonces, digamos que tenía que irse zagueando en el mar.
Entonces era muy demorado. Padilla zarpó el 15 de enero y llegó el 3 de abril, o sea, más de 2 meses. Mientras que Laborde tenía la brisa de través. Entonces, digamos, el viaje desde La Habana, desde Cuba, hasta Maracaibo fue mucho más corto. Para Laborde, a pesar de que la distancia es mayor. Sobre las 10:40, algunos autores dicen que inicia el combate, en el cual las condiciones meteorológicas del momento eran las adecuadas. Entonces hacen una formación que en el centro están todas las unidades de la Armada realista y las fuerzas patriotas van por el lado. Entonces eso hace que la capacidad de fuego, obviamente, sea hacia el centro. Dicen que esa es una estrategia, obviamente, que se da favorablemente cuando hay muy buenos vientos. En ese momento Padilla tenía, digamos, el conocimiento de qué horas exactas cambiaba las dimensiones del viento hacia dónde, y como es una navegación a vela, eso hace que efectivamente el resultado sea favorable para Padilla y todos sus marinos de ese momento. Las fuerzas que habían entrado del almirante Laborde, ellos tuvieron un error tremendo. Después de que entraron al lago, se encontraron con las fuerzas de Padilla el 23 y tuvieron un combate. Pero las órdenes de Laborde fue llegar a Maracaibo. Entonces suspendieron el combate y siguieron. Si de pronto Laborde sigue el combate, hubiera podido haber vencido las fuerzas de Padilla. Padilla se replegó también y esperó que llegara Laborde a Maracaibo. ¿Cuál fue el segundo error de Laborde? Que fondió sus unidades. Y entonces Padilla, viendo eso, el 24 zarpó muy temprano hacia Maracaibo y ocurrió la batalla del lago de Maracaibo. Los que logran escapar dice que solamente sale una unidad. Algunos hablan más o menos de unos 200 personas. Hubo una gran cantidad de muertos, digamos que no hay un censo oficial. Archivos colombianos como el Archivo General de la Nación tiene alguna documentación, y algo muy importante es que hay un documento en donde Padilla le da parte en su momento al general Bolívar, y también se firma un documento en el cual estas personas de la corona española renuncian a cualquier intento de volver a retomar estos terrenos. Esa capitulación hace que efectivamente se consolide ese proceso independentista, porque es la corona de alguna manera que está diciendo: no vamos a volver, no tenemos la capacidad, y efectivamente nos retiramos de este teatro de operaciones. Hubo 3 puntos importantes en la estrategia de Padilla. Uno, que aprovechó que todas las unidades españolas están en puerto. Y entonces él ya conocía la corriente y la brisa y sabía que iba a poder maniobrar con sus unidades mientras que las otras iban a estar quietas. La segunda punto importante de Padilla fue que lo hizo por la mañana, antes de la hora de levantarse los españoles. La tercera fue el empleo de las flecheras. Las flecheras, aunque eran de un solo cañón, tenían mucha maniobrabilidad. Entonces podían venir, ir, aunque con un solo cañoncito, pero hacían mucho daño. La composición de la escuadra patriota estaba conformada por 4 bergantines, entre ellos el Independiente, que fue comandado por Renato Bellucci, en el cual se convirtió en el buque insignia del almirante Padilla. Otro bergantín fue el Marte y el Confianza. En cuanto a goletas, fueron 9, algunos nombres de ellas: la Espartana, la Picop, la Antonia Manuela, la Emprendedora, la Independencia y la Leona, entre otras. En cuanto a todo el tema de las fuerzas sutiles, tenían 3 flecheras, 2 lanchas y un bote. Algunos nombres de estas eran la Valerosa, la Diligente, la Atrevida, el Rayo, entre otros. Por su parte, la escuadra española o la escuadra realista estaba compuesto por 4 bergantines, 9 goletas, 3 flecheras, 2 lanchas, un bote, 2 pailebotes, 5 faluchos y una piragua. Padilla, cuando tenía 14 años, se le voló al papá y a la mamá. En 1798, él se embarca en el Juan Nepomuceno como mozo de cámara. Ahí permaneció 7 años hasta 1805. En esos 7 años, él aprendió todos los dotes
de un buque de combate, y en 1805 ocurrió la batalla de Trafalgar. Él participó en la batalla de Trafalgar con el Juan Nepomuceno. Fue capturado por los ingleses. Se lo llevaron para Portsmouth. En Portsmouth era donde hacían los buques en esa época para los ingleses, en Inglaterra. Por trabajo forzado los ponían a reparar los buques. Entonces él aprendió todos esos datos marineros. Entonces conocía de buques, conocía de armamento, conocía de arquitectura naval, conocía de marinería. Todo este lenguaje, jerga marítima, la tenía supremamente clara. Y en esos trabajos forzosos, pues obviamente va a desarrollar muchísimas habilidades, no solo en el mundo marinero, o sea, en el arte, en la forma de hacer y de conocer las unidades, sino también en ese ejercicio de mando, que posteriormente, pues obviamente lo va a aplicar en ese marco independentista que se va a dar, bueno, lo que conocíamos en la Nueva Granada, posteriormente la Gran Colombia, en esa naciente república que va a forjarse. Y en 1808, a finales como en diciembre, firmó España y Inglaterra un tratado de paz y él fue liberado. Así que él regresa a Colombia y a principios de 1809 lo nombran contramaestre en Cartagena. Ese cargo normalmente era para un español, pero como él tenía tanta experiencia, lo nombraron ahí. Nuestro bautizo de fuego es sin lugar a dudas la batalla del lago de Maracaibo. ¿Por qué? Porque inmortalizó realmente ese sueño del libertador, porque gracias a ella se pudo llegar pues, a toda América del Sur y efectivamente convertir en una realidad ese sueño de esas repúblicas hermanas. Y además de la batalla es recordar cómo un marino que nace en el seno, que es propio, es de nuestra tierra, es nuestro, logró y construyó lo que somos hoy en día, construyó una marina. El general Padilla tenía una familia conformada por su padre, Andrés Padilla, quien posiblemente era de Sabana Larga o también de Santo Domingo, y quien era un pardo con ancestros africanos. Su madre, Lucía López, era guayú, era una indígena guayú. Sus hermanos, José Antonio llegó a ser contraalmirante y su otro hermano, Francisco Javier, llegó a ser capitán de navío. Sus dos hermanas eran María Ignacia y Magdalena. Esta última es la que reclama el cadáver del almirante cuando es fusilado en Bogotá. Mis queridos hermanos, Francisco Javier, usted que como yo no solo ha navegado estos mares, sino también comandado un buque, sabe la responsabilidad que ha caído sobre mis hombros. Y usted, José Antonio, distinguido con honores en combate, prestando servicios a la República, comprende mis desvelos. María Ignacia, Magdalena, niñas mías, hermanas de mi alma, apenas he pasado días con ustedes desde que el enemigo ha regresado y el deber me ha alejado de nuevo. Les escribo estas letras con la esperanza de volver a verlas. Pero el destino de un marino es inescrutable y aún lo es más en estos tiempos aciagos en que peligran de nuevo nuestras libertades. Su hermano, que les quiere, José María. El general Padilla le prestó muchos servicios a la República, la ayudó a construir. Estuvo en la defensa de Cartagena en 1815, evacuó a gran parte de la dirigencia cartagenera a Haití, estuvo con Bolívar en la campaña en Venezuela y en todos los ríos de Venezuela, estuvo en Cumaná, en Angostura, en el Orinoco, regresó a la Margarita y participó en la recuperación de lo que hoy llamamos el Caribe colombiano. Pocos ciudadanos le han prestado tantos servicios a esta república. Era un hombre leal a un proyecto republicano y muy especialmente a la causa bolivariana. De hecho, Bolívar lo llama el ciudadano más importante de Colombia por todos los servicios prestados a esta república, que además le permitió ser senador en 2 oportunidades por Cartagena, por tratar de construir una marina nacional. Es la máxima figura militar que podemos tener los colombianos, pero eso lamentablemente no ha sido reflejado en el reconocimiento de la nación.
Doy parte de arribo a Riohacha. El bloqueo del Golfo de Venezuela se mantiene según lo acordado desde el Cabo de Chichibacoa en la península de La Guajira hasta el Cabo San Román en la península de Paraguaná. He fletado los nuevos buques y calafateado los antiguos. La escuadra está integrada hasta ahora por la corbeta Constitución, los bergantines Gran Bolívar, Independiente, Marte, Intrépido y Libertador, las goletas Espartana, Independencia, Terror de España, Rosalía y Rosa, además de las corbetas Bolívar y Boyacá, del bloqueo a Puerto Cabello y la goleta Cazadora. Ha llegado desde Valledupar el piquete del batallón Carabobo y está en Riohacha el del batallón Dragones de Venezuela, ahora fusionados en el batallón Magdalena. General de brigada José Padilla, comandante del 3er Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones sobre el Zulia. Padilla zarpa el 15 de enero de 1823 para el lago de Maracaibo. Llega el 3 de abril allá a Los Taches. La fuerza española venía de La Habana con Laborde. Se habían encontrado con algunas unidades colombianas y la habían vencido. Entonces el único que se escapó fue el Independiente, que llegó a Los Taches y le informó que venía Laborde. Entonces Padilla dice, si yo me enfrento con mi fuerza en mar abierto, seguramente voy a ser vencido. Entonces él dice, a mí no me interesa, yo mejor me voy para el lago de Maracaibo y forza la barra. Ahí perdió algunas unidades, pero fue muy atrevido porque los castillos de San Carlos y el Zápara eran dos castillos que se enfrentaban uno entre sí y tenía cañones que tenían 1000 metros de alcance y Padilla tenía que pasar por acá. Entonces no fue fácil. Y fuera de eso, ahí hay una serie de bajos que dificultan la navegación. Eso no era solo pasar así en línea recta, tenía que ir zigzagueando. Entonces él perdió ahí un buque, pero logró entrar. 1 de mayo de 1823. Hemos destruido la flotilla de Daniels, aunque logró escapar el bergantín Independiente. Capitán de navío, almirante Ángel Laborde, segundo jefe de la escuadra española de la América Septentrional. Los Tanques, 3 de mayo de 1823. Ha arribado Daniels, capitaneando el Independiente. Informa haber perdido el resto de su flota en combate y el avance de la flota enemiga hacia este destino. Almirante José Padilla. Los Tanques, 5 de mayo de 1823. Al general en jefe de las fuerzas patriotas, su señoría Carlos Sublet. Ante la desventaja de combatir en mar abierto, he decidido forzar la barra del Tablazo y atacar las fuerzas del mariscal Morales. Cuento con la cooperación del general Manrique y de los refuerzos que vuesa excelencia ha convenido enviarnos por tierra. Almirante José Padilla. 8 de mayo de 1823, a bordo del Independiente. Hemos logrado forzar la barra, ha habido fuerte descarga de los cañones del fuerte de San Carlos y de la isla de Zapara. Vamos cruzando el Tablazo con precaución por los bajos traicioneros. En la maniobra hemos perdido el Gran Bolívar, pasamos cañones y tripulación del bergantín a los demás buques. Almirante José Padilla. Julio 17. Al almirante José Padilla. Participo a su señoría, que me hallo con medios muy sobrados para conseguir su total exterminio. Si estos fueran mis deseos e intención, pero solo ansío por ver cesar los males de la guerra e intentar evitar la efusión de sangre en casos que, como el actual, ninguna ventaja reportaría al obstinado que la vería verter inútilmente. Por lo tanto, y ante todas las cosas, propongo a su señoría una honrosa capitulación, prometiéndole que echa en mis manos la entrega de los buques de su actual mando, cuya próxima destrucción y captura anticipadamente puede a su señoría, tanto a su señoría como a sus subordinados. Me obligo a hacerlos debidamente transportar en buques competentes al puerto de los que actualmente se hallan bajo la dominación de su gobierno. Capitán de navío almirante Ángel Laborde, segundo jefe de la escuadra española de la América Septentrional.
al almirante Ángel Laborde. Anhelo probar con hechos mi respuesta y siento que el pernicioso tablazo me lo impida, pero aseguro a su señoría que no le daré la molestia de venir a recibir mi saludo muy distante de ese apostadero e iré por el camino de la gloria a encontrarlo si no tuviere que deslastrar mis buques. Nosotros le llamamos consecuencias político-estratégicas. En cuanto a políticas, pues significó que los españoles finalmente salieran de Venezuela y Cundinamarca. Y le permitió a Bolívar hacer su campaña libertadora en el Ecuador y en el Perú. Si no hubiera logrado vencer a los españoles, seguramente Bolívar no hubiera podido dirigirse al sur, ¿no? Y no hubiera podido hacer las campañas que hizo en el sur. En cuanto a la estrategia, también significó la apertura de todo el Caribe ya en manos colombianas. Evitó que siguiera la amenaza sobre la Gran Colombia o sobre estos dos departamentos. Un país tiene en el pasado un reservorio de sentidos y cuando se extravía trata de buscar ese sentido original de quienes concibieron el proyecto de Colombia. Lamentablemente a veces olvidamos esa suerte de lo que significó el sueño y el proyecto de quienes crearon esta república. República de Colombia, Comandancia General de la Escuadra de Operaciones sobre el Zulia. A bordo del bergantín de guerra independiente, al ancla en el día de Altagracia, agosto 6 de 1823. Señor General Secretario de Estado y del Despacho de Marina de Guerra. El resultado de la gloriosa acción del 24 de julio próximo pasado ha sido la ocupación de la importante plaza de Maracaibo por nuestras armas, a virtud de la capitulación celebrada de que acompaño a usted, Cobla. No obstante, que lo hará también el señor General Manrique. Yo me congratulo y felicito al gobierno por el éxito tan favorable con que ha terminado esta campaña y me lisonjeo de haber correspondido en cuanto ha estado a mi alcance a la confianza que me ha dispensado, no dudando que usted se lo hará así presente. Para la Armada de Colombia es de vital importancia la batalla del lago de Maracaibo porque consolidó en primera instancia el sueño del libertador de conformar una república unida como fue la Gran Colombia. Sumado al anterior, es nuestro bautizo de fuego como una fuerza en el marco de una república. Son palabras de Padilla. No puede existir un país sin una marina. Finalmente Colombia vio que sin una marina, teniendo dos mares, no podía fortalecerse. Iba a estar siempre sujeta al vaivén de sus vecinos. La Armada de Colombia protege los intereses marítimos y fluviales de todos los colombianos. Como reza nuestro lema, protegemos el azul de la bandera. Asimismo, la Armada Nacional desarrolla una gran cantidad de operaciones y despliegue a lo largo y ancho del país en pro de la seguridad y la defensa del Estado y de la nación. En el año 2023 vamos a conformar y vamos a celebrar unidos y juntos los 200 años de la conformación de nuestra fuerza. De igual forma, quiero invitar a todos los colombianos y a todas aquellas comunidades académicas, científicas, a todos aquellos apasionados por los temas navales, marítimos y fluviales para que adelanten investigaciones y expandan el conocimiento no solo de nuestro héroe naval, el almirante Padilla, sino de aquellos héroes que no han sido reconocidos y que aportaron al desarrollo marítimo y fluvial del país.